Fue el primer catedrático de didáctica de la historia en la Universidad de Barcelona. Es un referente para muchos profesores de secundaria que aprendimos con los materiales innovadores realizados por su querido Historia 1316. Pero también es un referente de la didáctica de las ciencias sociales en España y Latinoamérica. Es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, pero tiene la mirada traviesa de un estudiante de 20 años. Hoy nos va a ofrecer un recorrido sobre el estado de la cuestión de la didáctica de la historia, de las relaciones entre investigación e innovación, de las distancias entre las clases de secundaria y los teóricos universitarios y de los incansables proyectos que lleva a cabo con el grupo de investigación que dirige, el grupo DIGES. Hoy tenemos la suerte, la enorme suerte, de contar con la presencia del doctor Joaquín Prats, o como lo conocen familiarmente sus discípulos, Chimo Prats. Educahistoria, laboratorio de didáctica de la historia. Tenemos en Educahistoria al profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, Joaquín Prats, especialista y doctor catedrático en didáctica de las ciencias sociales, y vamos a darle un repaso a los temas relacionados con los profesores de historia, con la enseñanza de la historia, con la situación de la historia, sobre todo en el mundo docente y en el mundo social, no tanto en el mundo de los especialistas en historia. Y acabas de publicar, Joaquín, un artículo sobre un poco el resumen de los últimos años de la investigación en didáctica de la historia, y en ese artículo explicas que el mundo universitario del profesorado dedicado a la didáctica de la historia está o continúa separado del profesorado de secundaria. ¿Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Se mantiene? Y en cualquier caso, ¿por qué se mantiene? Bueno, tradicionalmente la universidad y la enseñanza básicamente secundaria han tenido pocas relaciones a lo largo de los años, no en el caso de la didáctica de la historia, sino en cualquier caso. Es decir, había como un mundo que era el mundo universitario y sobre todo el disciplinar, los físicos, los historiadores, los matemáticos, los lingüistas vivían el mundo de la academia universitaria, y los profesores de instituto con su formación universitaria pues vivían el mundo de la enseñanza a los chicos, de enseñanza obligatoria y posobligatoria, con su formación y con sus esfuerzos personales por estar actualizado. Pero no había una, digamos, comunicación fluida e institucional entre unos y otros. Cuando aparece en las áreas de didáctica de las disciplinas escolares, concretamente ahora hablamos de la didáctica de la historia y otras ciencias sociales, pues podría parecer que esta separación histórica entre universidad y enseñanza secundaria se iba a facilitar en esta área. La verdad es que algo se ha facilitado por una razón ya inicial, y es que algunos de los profesores que han entrado en la universidad para impartir y estudiar e investigar la enseñanza de la historia, algunos, como es mi caso, por ejemplo, habíamos sido y estamos provenientes de la enseñanza secundaria. Por tanto, ahí había un nexo y había una tradición y una historia personal. Y también es cierto que, a diferencia de otras áreas disciplinares puras, la relación, pues por esa misma razón y por la propia, digamos, calidad y características del conocimiento, pues quizá no está tan alejada. Pero dicho esto, tengo que decir que la deriva que actualmente se está produciendo entre el colectivo de jóvenes investigadores que están dedicados a la didáctica de las ciencias sociales, de la historia en concreto, y el colectivo de los profesores de instituto, no solo no se acerca, sino que se distancia, con
excepciones. Podríamos hablar de un grupo de geografía en la Universidad de Valencia que tiene un grupo de profesores de instituto vinculado. El grupo al que yo pertenezco, DIGEX, tiene un seminario de profesores al que está vinculado, pero esto es más excepcional que normal. Y muchas veces los universitarios, cuando se dirigen al mundo de la enseñanza secundaria o primaria, no lo hacen para colaborar y para trabajar conjuntamente. Lo hacen como banco de experimentación, como lugar donde probar sus investigaciones, sus prototipos, sus encuestas, y por tanto usan de la enseñanza secundaria como el laboratorio, lo cual es muy distinto a poder trabajar conjuntamente con esos profesores que están al pie del cañón haciendo la didáctica en la práctica, la didáctica en el campo en la que trabajan los de la universidad. Por tanto, como conclusión y para acabar, decir que la relación entre universidad y enseñanza secundaria es muy escasa, que los jóvenes investigadores, que además no provienen de la enseñanza secundaria, se alejan todavía más, y que esto para la enseñanza universitaria es un problema y también lo es para la enseñanza secundaria, puesto que no se aprovechan ni se producen sinergias que podrían mejorar a unos y a otros. Sobre todo porque yo que me dedico a la enseñanza secundaria, el alumnado que tenemos en clase ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 o 40 años. Y a veces me da la sensación de que están más cerca de los chicos los de primaria que los de secundaria, en el sentido de que los de primaria estudian para ser profesores, no para ser historiadores o para ser, yo qué sé, lingüistas. Y en cambio, la formación que tienen casi todos los profesores de secundaria son de una licenciatura de la materia que sea, ¿no? Y ahora tenemos un alumnado especialmente complejo, ¿no? Y sobre todo muy motivado, con lo cual, si no hay un entendimiento de la situación del profesorado en la universidad, es muy difícil producir grandes metodologías que se puedan ser aplicables, porque desde la universidad muchas veces se cree que se puede aplicar en clase una cosa u otra sin el conocimiento de lo que se puede hacer en una clase. Cuando el problema en una clase a veces es que te hagan caso, entrar en sobre qué disquisiciones teóricas es muy complejo. Pero de todas maneras, bueno, a mí me consta que Joaquín sí que entiende este problema porque él empezó en un instituto realmente complejo en el Extrarradio de Barcelona, en San Roque, una barriada de Badalona bastante conflictiva, ¿no? ¿Cuáles son los grandes cambios en la innovación metodológica que crees que se han producido en los últimos decenios, ¿no? Sí, yo diría que se produjo un proceso de retroceso en la innovación en los años 90 y me atreveré a decir que en parte de los años 2000. Es decir, el periodo brillante de la innovación en la didáctica de la historia fueron los finales de los 70 y los 80, donde, por cierto, no había didactas de la historia en la universidad. Ese cambio se produjo en el seno de los colegios e institutos de enseñanza secundaria y su protagonista fundamental era el profesorado en aquel momento, bachillerato y posteriormente de ESO y bachillerato. Yo creo que ese fue un momento muy destacado. Pero a partir de los años 90, yo diría que como consecuencia de la mala política de innovación que produjo la LOCSE, que intentaba suplir la iniciativa profesional de los docentes por un catecismo casi escolástico de lo que debía hacerse en las aulas, desmotivó muchísimo a los núcleos, que eran bastantes y variados en los institutos, y por tanto yo diría que hubo un retroceso en la innovación en los años 90 y 2000.
donde se volvió un poco a casi restaurar el libro de texto como principal recurso educativo en las aulas, con muchísimas y contadas excepciones. Lo que pasa es que estas excepciones no eran el liderazgo, porque siempre ha habido gente que ha innovado, siempre ha habido gente que ha hecho cosas, digamos, de innovación, pero perdieron el liderazgo que tenían los grupos de profesores de los años 80, ¿no? Que lideraban el sector profesional. En los últimos años, en los años 2000 y sobre todo en la última década, yo sí que estoy percibiendo que hay ya núcleos de profesores de secundaria que están introduciendo interesantísimas innovaciones y mejoras, muchas de ellas, tengo que decir, de la mano de la utilización de las tecnologías, de que las tecnologías ha supuesto un revulsivo que ha provocado que en algunos, lugares, y cada día más, muchos profesores hayan visto por aquí un camino de innovar. Las tecnologías no son la innovación. La innovación está en el uso adecuado de las tecnologías. Esto hay que aclararlo. Y también hay que decir que en la universidad pues también se han hecho aportaciones que yo diría que muchas de ellas de la mano de profesores de instituto que han hecho sus tesis doctorales en los senos de las universidades y que luego han podido aplicar y difundir en sus ambientes estas innovaciones. Por tanto, yo diría que estamos en un momento de alza, después de pasar un gran bache de casi 15 o 20 años, y yo diría que hay que recuperar aquel espíritu profesional que daba, digamos, a la enseñanza secundaria un aspecto incluso reconocido internacionalmente como de innovación, cambio y mejora en la formación de los estudiantes. Porque esa explosión en los años 70 yo creo que va muy relacionada con la transición y con la necesidad de cambiarlo todo, ¿no? O sea, además, yo recuerdo que era la época del antilibro de texto. Es decir, los materiales de ACAD, de Germanía, de Historia 13-16, eran materiales que no se establecían con unos temas que se explicaban de pe a pa, sino que eran lo que ahora serían proyectos, los llamaríamos proyectos, y claro, la complejidad digamos, de la LOCSE lo que hizo es a hundir a los profesores en trabajo administrativo y, que han vuelto a llevar al libro de texto al protagonismo, pero como tabla de salvación. Es decir, tengo que hacer 4 asignaturas, no tengo ni puta idea, los niños se me rebotan, pues necesito una herramienta que me supla, ¿no? Y entonces, claro, eso todavía desmotiva más al alumnado, porque no saben muchas veces ni para qué están estudiando, ¿no? Habla un poco de esos grupos a los que tú perteneciste, Germanía, Historia, porque produjeron materiales que todavía son importantes. Yo diría que algunos son demasiado modernos para la actualidad, me atrevería a decir. Bueno, aquí hay una tradición de renovación que es anterior a los grupos a los que yo pertenecí, que son los discípulos de Vicens Vives. Sí. Sobre todo Montserrat Llorens, Juan Roig, Rosa Ortega, que ya en los años 60 y principios de los 70, pues esa preocupación que tenía Vicens, que fue profesor de instituto también, por la mejora, ya se percibía, no sé, la obsesión de Vicens en crear una editorial de libros de texto, que fue Editorial Teide, de crear esos repertorios de mapas históricos y cartografía escolar. Eso ya viene de Vicens. Por tanto, aquí ya hay una cierta tradición que rompe con ese invierno que fue el franquismo en la enseñanza de la historia. Pero efectivamente, los primeros grupos organizados, o quizá el primer grupo organizado que se extendió y se conoció, seguramente había otros, pero que tuvo un éxito en el mundo académico de la secundaria, fue el grupo Germanía 75,
que algunos se creen que es Germania, no, Germania es por las Germanías de Valencia. Germanías de Valencia, y 75 por el año en que lo fundamos en el despacho del doctor Josep Fontana, que es el que nos daba acogida y el que nos, digamos, nos hizo que nos conociéramos entre nosotros, porque algunos no nos conocíamos casi. Esto fue una propuesta que en aquel momento pareció revolucionaria por dos razones. Primero, porque se cambiaba el contenido de la historia más episódica por un contenido más social, aunque tengo que decir que era muy exageradamente marxista, es decir, lo que... Bueno, era la época de la historia marxista. Los que estábamos allí, pues hicimos los modos de producción casi en los cuadernillos correspondientes. También es cierto que el Ministerio había propuesto una historia de las civilizaciones que ya se alejaba de la historia puramente episódica, ¿eh? Pero esto fue cambiar y darle una orientación de contenido. Y luego, en cuanto a la metodología, se hizo una propuesta que luego no salió muy bien, porque yo lo he escrito y soy autor de por lo menos de 2 de los 8 cuadernillos que hay, que era basar el aprendizaje solo en el análisis de fuentes históricas. Es decir, que los alumnos trabajaban fundamentalmente fuentes históricas adaptadas con alguna introducción, digamos, secundaria hecha por nosotros, y el aprendizaje se tenía que basar fundamentalmente en este trabajo metodológico. No funcionó muy bien, primero porque era reiterativo, es decir, que se cansaban. Cuando llegaba febrero, aquello ya se había atado. Era muy lento, era lentísimo, y claro, las fuentes históricas, pese a estar manipuladas, en el buen sentido de la palabra, seleccionadas y bien puestas, era excesivamente complejo para tener una visión sintética de los periodos. Pero bueno, así todo, los materiales de ACAL, que salieron también de la mano de personas vinculadas al grupo, como Joan Santacana, tuvieron un éxito tremendo, y además fueron copiados o replicados por cantidad de grupos en Salamanca, en Galicia, así que tuvo mucho éxito porque rompía efectivamente la enseñanza discursiva del profesor que habla, los alumnos que toman nota y luego estudian el libro. Ahí había una actividad en clase que era la base del aprendizaje. Eso fue muy importante, y aunque yo lo critique, que algunos me han criticado por criticarlo, como soy autor y además lo experimenté, pues creo que tengo legitimidad para hacerlo. El grupo yo creo que los que he utilizado son materiales. Creo que en la actualidad, más que fuentes históricas, tenemos que fabricar las fuentes para que sean superadaptadas. Claro, y no siempre encuentras las fuentes que te sirvan para... No, y después que las fuentes escritas no son suficientes. Hoy en día hay cantidad de posibilidades multimediáticas que aportan una información también de fuente histórica, pero que tienen un atractivo y producen una motivación al alumno, que eso de leer un texto del documento que le enviaba el cardenal no sé qué a Carlos V sobre su hija Juana, en fin, eso pues la verdad es que era muy, muy duro. Decía que el proyecto en el que fundamos en Barcelona, T16, era totalmente distinto. Yo creo que superaba con creces, y antes me he referido a que es moderno, porque todavía creo que es lo que tendría que ser la base fundamentalmente de una didáctica de la historia basada en un principio que yo defiendo en mis libros, que es que el alumno simule el trabajo del historiador para que entienda cómo se construye el conocimiento histórico. No exclusivamente, pero sí que como mínimo cuando lea historia sepa que no es un cuento, una literatura, uno que solo ha inventado, sino que detrás hay investigación, que detrás hay un proceso de conocimiento, que detrás hay una estructura epistemológica que él, aunque no la domine, sabe que existe. Yo creo que el proyecto 1316 todavía con mis alumnos para la formación de profesores de educación secundaria, todavía les sorprende a veces, ¿no? Cuando hago no aquellos materiales, sino otros parecidos, o incluso con ellos hacemos nuevos materiales, todavía les parecen
muy innovadores. Esto es muy innovador, esto es muy innovador. Y bueno, pues eso es tan innovador, lleva ya como mínimo 25, 30 años que se fundó básicamente en el School Council inglés, que es donde nosotros copiamos y aprendimos ese método. Sí, porque yo, especialmente el librito del asesinato del alumno, lo he utilizado y lo sigo utilizando versionado, como tú dices, ¿no? Es decir, con documentos nuevos y tal, ¿no? Ese que asesinamos, Luis Puig, era una persona a que yo tenía un odio tremendo. Era el novio de una compañera mía, el de matemáticas. Lo mataste. Ahora, y le puse al nombre del asesinato, le puse Luis Puig, que es catedrático de didáctica de la matemática, por cierto. Pues Y como no nos gustaba, pues lo matamos aquí. Con ese ejercicio yo sí que he descubierto la pasión que tienen los alumnos por... Primero, descubren, o sea, primero la emoción los puede, porque quieren saber el asesinato. Es más, en un curso hice el ejercicio sin resolverlo, porque dije, no hay prueba suficiente para... Y me estuvieron persiguiendo todo el año siguiente para que les dijera quién había muerto, quién lo había matado, ¿no? Claro. Y por otra parte, yo creo que es muy bueno porque se dan cuenta de que la historia es interpretable y que tenemos que distinguir entre lo que nos inventamos y lo que podemos deducir. Claro. Porque muchas de esas fuentes inducen cosas pero no demuestran nada, ¿no? Claro, Entonces, tienes toda la razón, y además ese de Luis Puig, que es un caso detectivesco. Luego hay otros casos, el de los elefantes de Torredembarra, el hombre de Tolu, el hombre de Grobal. Hay otros que ya son históricos y ellos ven que en el fondo es lo mismo y que no pueden decir nada si no tienen las evidencias, las fuentes correspondientes. Con lo cual, uno no se puede inventar las cosas, sino tiene que basarse. Uno de los daños que ha hecho el libro de texto, es que muchos alumnos interpretan que lo que hay aquí es la historia. Sí, y no, aquello depende del que escribió el libro, de la tendencia histórica a la que pertenezca, de los intereses que representa. O sea, aquello es una versión de la historia. No todo. Además, hay una de las unidades que esta todavía la he replicado actualmente, se llama Cómo conocemos el Imperio de Augusto, donde ellos comparan lo que dice un libro y lo que ellos descubren con las fuentes documentales, arquitectónicas y objetuales, ¿no? Entonces ven la relación y dicen, bueno, se construyeron grandes emplazamientos lúdicos, coliseos, no sé qué. Coño, pues es verdad, porque mira, ahí están. O sea que la relación entre ese trabajo y lo que dice la historia también se ha de ver. La interpretación, como tú dices, ya es un tema distinto. Por lo tanto, ya para acabar esto, decir que el proyecto 1316 fue otro de los muchos proyectos que se han hecho, porque ha habido mucha gente que ha hecho cosas, pero para mí sigue siendo un proyecto que fue muy innovador en la época y que ojalá se retomara con nuevas formas, introducir el mundo multimediático aquí, que yo diría que sería muy importante. Hay una unidad que hemos hecho sobre Emilia Davidson, que fue una sufragista que en teoría se tiró delante del caballo de la reina en el Grand National, que esto ahora lo hemos replicado con documentales y con una película que se llama Sufragistas, que habla de este caso. Y entonces cuando lo replicas con fuentes secundarias como la película o reportajes de la época, la verdad es que ganan muchísimo y hacen un descubrimiento y llegan a la conclusión que hay que llegar, es que no sabemos si se tiró o se cayó. En cualquier caso, ellos ven que no se puede decir que se tiró, porque no hay pruebas documentales para decir que ya se tiró. En la película parece que se cae. Madrid parece que se cae, pero la prensa de la época decía que se tiró para humillar al caballo de la reina. Sí. Bueno, en resumen, que yo diría que esto sigue vigente y sigo defendiendo. Se ha hecho una tesis sobre el 1316, que la ha hecho Neusayés, y ha estado entrevistando a exalumnos que hicieron ese método, a un número muy amplio, no sé cómo los localizó. Y su visión de la historia, yo diría que son profesionales o trabajadores, una creo que era periodista, entrevistó a muchas y todas recuerdan eso
como lo que les ha abierto la afición a la historia con una actitud de historiadora, o sea, de intentar entender la historia, pero no fiarse de todo lo que escriben. Y esa es la tesis de Neus Hayes, que es, yo diría, una prueba. Ahí sí la investigación ha hecho una aportación validando ese método a toro pasado, no cuando lo estás realizando, Sí, sí, sí. sino gente que lo utilizó, ¿no? Bueno, nosotros en Educahistoria, es el método que estamos intentando seguir. O sea, el Claro, del grupo ya he visto la 1316. web que está muy atractiva y que hay que recomendar. O sea, la idea es esa. Bueno, porque una cosa que quizá, ya un poquito aparte de esto, el historiador del siglo XX, yo creo que era un historiador especialista, ¿no? O sea, era el señor, no es licenciado en historia, licenciado en historia antigua, especializado en Roma. O sea, era el que más sabía de un aspecto concreto. Y uno de los problemas que muchos profesores que nos incorporamos en esa época a dar clase es que sabíamos sobre la transición del feudalismo al capitalismo hasta el último artículo, pero a lo mejor no teníamos ni puta idea de la historia de Roma, porque en la facultad nos habíamos centrado todo en eso, ¿no? Y ahora quizá el historiador que sale tiene que ser un todoterreno, ¿no? Tiene que saber un poco de todo. No solo que se dedica a la enseñanza secundaria, sino que se dedique a cualquier cosa. A mí me sorprende mucho estos planes tan especializados que tuvieron las facultades de historia, que había gente, que venían alumnos al máster de secundaria o al CAP anteriormente, y decían, bueno, mira, tienes que preparar una unidad sobre la Primera Guerra Mundial. Decía, no, yo es que soy del 18. Pero bueno, vamos a ver, tú, cuando des clase, no solo darás el 18 a los chicos. El problema no es que solo sepa el 18, el problema es que les falta el contexto evolutivo y un conocimiento básico de todas las épocas. No solo para el que enseña, sino también para el que investiga. Yo creo que eso fue un error, yo creo que el error se basaba en que los que inventaron ese plan, aquí se llamaba el Plan Maluquer en Barcelona, querían hacer especialistas en investigación en una época. Pero yo diría que así todo eso era un error. Yo creo que esa formación general, y además voy a decir una cosa que quizás sorprenda, no solo en historia, sino En el todo, todo. historiador en literatura, en filosofía, había que tener esa formación, historia de la ciencia, esa formación para poder entender una época. O sea, no se puede entender solo una época basándose en lo que escriben los historiadores. Y por tanto, en el campo de las clases de historia, más. Porque un chico de la ESO, tú le tienes que hablar de la prehistoria, de la guerra civil y del descubrimiento de América. Porque la única manera que ese alumno abra su mente a la historia es que le des pinceladas de todo. Claro, claro. Bueno, y sobre todo el sentido evolutivo de las cosas y los contextos. A ver, yo diría que la formación para un profesor de instituto debe ser humanística en el sentido amplio de la palabra, con una especialización, lógicamente, en historia, pero una formación humanística. Es decir, tiene que conocer eso que antiguamente se llamaban los comunes, donde uno estudiaba literatura, lingüística, filosofía, historia, geografía, y todo eso a la larga se utiliza, ¿no? para poder, digamos, dar una visión más completa, ¿no? Las humanidades no debían ser una especialidad, debían ser un tronco común también para los matemáticos, para los físicos y para los biólogos. O sea, no una especialidad dentro de la universidad, sino tenía que haber una formación en pero es que humanidades de la misma para manera que todas las ramas del saber. no se puede vivir sin saber matemáticas, no debería poderse vivir sin saber algo de historia. O sea, yo eso, cuando tuve el honor de que me hicieran honor por la Universidad de Murcia, en la lección que allí impartí, aparte de reivindicar el valor de la historia, era el valor de las humanidades. La función, porque yo hablaba a toda la universidad, no solo habían historiadores, habían de todas las facultades, y lo que reivindiqué, basándome lógicamente en autores que yo consideraba que habían aportado mucho,
era que debía haber una formación en humanidades en todas las ramas del saber. Y que sin esa formación de humanidades, por ejemplo, pondré un error grave que ha cometido la Universidad de Barcelona y otras universidades. Es poner como optativa la historia de la economía en económicas. O sea, que la historia de la economía en económicas ahora es una asignatura optativa. Antes era una obligatoria de primero. Ahora es una optativa. No puede ser una optativa una historia de la economía para un señor que va a ser economista. Claro, es que Debería ser una asignatura potente, ¿no? No solo las doctrinas económicas, sino la historia económica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que la universidad está haciendo. Retira esa formación transversal y humanística de las formaciones básicas en las disciplinas. Pero bueno, esto creo que nos alejamos un poco sí, de sí, la sí, sí. didáctica de la historia, que es lo que Oye, está tratando. Chimo, muchas veces hemos hablado de que la innovación no es investigación. Lo digo porque desde el punto de vista de los profesores de instituto, creemos que hemos inventado la sopa de ajo muchas veces, porque hemos hecho, yo que sé, un proyecto o una manera de hacer las cosas. Y claro, eso está muy bien, pero no es investigación. Porque nos puede pasar lo que decías de Germanías y de Historia 1316, que sobre una cosa que pinta muy bien de entrada, luego a, cuando la llevas a ejecutar, a lo mejor los resultados no son lo que tú crees o lo que tú piensas. Y explícame un poco las diferencias a nivel... La innovación es el motor de la docencia, es decir, a los profesores que hacen innovación lo que hacen es tienen problemas para que los alumnos aprendan, imaginan con otros, discutiendo por su experiencia, caminos que pueden mejorar ese aprendizaje. Por lo tanto, la innovación es el motor de la didáctica, pero no es lo mismo que la investigación. La investigación, en todo caso, puede servir, entre otras cosas, en el campo nuestro, para validar, para comprobar y para evaluar si la innovación es realmente tan eficaz o tan productiva o tan importante como el que la puso en marcha. ¿Por qué lo valida? Porque utiliza el método científico, que puede ser el método sociológico, el método pedagógico, el método psicológico, o sea, utiliza métodos de las ciencias sociales para hacer comprobaciones rigurosas, pero muy atadas al método, así que no te puedes inventar nada. Y parte de una cosa que no tiene que partir la innovación, parte de la resolución de problemas teóricos, no de problemas prácticos. O sea, el investigador tiene un problema teórico que tiene que alumbrar con otra investigación, tiene que tirar de él, ¿no? Y por tanto el camino es muy distinto. Yo soy muy partidario de la innovación, porque creo que es lo que da vida a la gente, a los centros y a los alumnos. Y generalmente, como el profesor que hace innovación le pone tanto entusiasmo, eso también es válido, porque claro, te contagia el entusiasmo, el gusto por la historia, contagia todo. Pero tengo que decir que el trabajo de los que nos dedicamos a la investigación fundamentalmente no es entusiasmar a nadie, es comprobar la objetividad de las apreciaciones, ¿no? Por tanto, son dos caminos distintos, complementarios, aunque hay que decir una cosa. A veces las fronteras Están ahí difusas. están difusas. Es decir, a veces, claro, hay cosas que están en medio, no es sencillo, pero que hay que ser consciente de ello. Pero en cualquier caso, son dos caminos distintos, complementarios. Quien tiene obligación de hacer investigación es el universitario y quien tiene obligación de hacer innovación es el profesor de secundaria. Y ambos dos hacerlo conjuntamente, una cosa y otra muchas veces. Eso sería lo ideal, ¿no? Explícanos un poco del grupo de investigación que diriges, del grupo DIGES. ¿Cuáles son las últimas cosas que se están haciendo y cuáles son las líneas de investigación que tenemos? Un grupo muy amplio, creo que somos más de 30 personas, multidisciplinar actualmente, al principio no era así. En este momento tenemos personas que provienen de la teoría de la comunicación, personas que provienen de la antropología,
personas que provienen de las ciencias políticas, de la politología, y después la mayoría, lógicamente, somos personas que provenimos del ámbito de la historia y la geografía. Por tanto, es un grupo que, aunque inicialmente se dedicaba exclusivamente a la didáctica de la historia, ha abierto muchas posibilidades, básicamente en tres aspectos. Por un lado, el ámbito del patrimonio. El ámbito del patrimonio, no solo el patrimonio como recurso educativo, sino todos los aspectos relacionados con lo que podríamos llamar museología, museografía, con todo lo que hace referencia a la divulgación patrimonial en ámbitos no solo escolares, sino en ámbitos sociales y no me duelen prendas decirlos, turísticos, ¿no? Es decir, que ese es un ámbito que hemos trabajado mucho últimamente. Creo que está dando trabajo a muchos historiadores, ¿eh? Y que da trabajo a historiadores, pero que, claro, tal como se conserva y se expone y se activa el patrimonio, nos preocupaba mucho que el patrimonio muchas veces es críptico. El otro día visité, el otro día hace meses, el Museo de Arqueología de Badalona, que es una monada, pero no comunica nada. O sea, está hecho por arquitectos de diseño, pero no explica nada para un visitante normal. En cambio, uno va a la ciudad ibérica de Calafell y entiende cómo vivían los íberos, ¿no? Ahí hay todo un tratamiento patrimonial. Ese es un campo. Ese campo, además, se ha ido completando con la incorporación de tecnologías que también hacen referencia a cuestiones de enseñanza formal. Por ejemplo, hemos trabajado pues la incorporación de realidad aumentada, de realidad virtual. Ahora mismo estamos construyendo una fábrica industrial en 3D, realidad virtual, donde el alumno se mueve como en un juego de ordenador. Es decir, que de alguna manera ahí hemos también incorporado temas de tecnologías que ya no son específicas para el patrimonio, sino para cualquier ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales, y en este caso que he citado de la historia. Y luego estamos introduciendo también, de hecho el último I+D que nos acaban de conceder ahora en el mes de junio, todo el tema de las redes sociales y la difusión mediática a través de redes. Por ejemplo, este último I+D que iniciaremos el próximo día 22 en la reunión plenaria, porque nos cogió esto antes de vacaciones, es estudiar las dietas mediáticas que utilizan los alumnos y cómo los incorporan a su visión de las cosas, ¿no? Cómo utilizan sus TokTok o sus Instagrams, y qué ven, qué hacen, cómo configuran su manera de ver las cosas, ¿no? Ya lo hicimos un poco en el anterior I+D, que era formación ciudadana, de cómo veían sus derechos y cómo veían el ordenamiento y cómo utilizaban, de ahí se nos ocurrió la idea, cómo utilizaban las redes para informarse políticamente. Eso es otro camino que estamos iniciando, y aquí tenemos en el sector de comunicación, tenemos a personas, por ejemplo, una doctora en teoría de comunicación en Stanford, y tenemos personas muy preparadas que junto con los didactas estamos, digamos, abriendo el campo. Y siempre tenemos alguna cosa de didáctica de la historia específica. El proyecto actual, que concluye ahora en enero, era, pues, estudiamos en los libros de texto cómo se trata la memoria histórica y cómo se incorporan lo que ahora llamamos memoria con lo que llamamos historia. Por tanto, claro, esto, como somos un grupo tan amplio, no quiere decir que todos nos dediquemos a todo, sino que hay subgrupos, y algunos están en 2 grupos, que van trabajando pues estos 4 aspectos que yo acabo de señalar. Y dentro del grupo, pues, como he dicho al principio, hay de todo, ¿eh? O sea, ya no hay solo historiadores, hay politólogos, comunicólogos, antropólogos, geógrafos, pedagogos, hay de todo ya. Bueno, es uno de los grupos más punteros de investigación en España y en Latinoamérica. Explícanos un poco. Como mínimo tengo que decir, y esto me pongo yo, no está bien que me ponga las medallas,
que en la evaluación externa que tuvieron los grupos de la Universidad de Barcelona por la agencia de evaluación AGAUR, quedó el primero de la Universidad de Barcelona con uno de física, por delante del parque científico, de medicina, de química. Quedamos los primeros también en financiación, todo hay que decirlo, que es por lo que me alegré, no por el honor, sino porque nos dieron más dinero que a cualquier otro, digamos. Ligado con esto, para ver el nivel de investigación didáctica de la historia que tenemos, hemos estado hablando fuera de micro sobre un artículo que acabas de publicar hace poco. Dinos un poco cómo ha evolucionado el número de publicaciones, tesis doctorales, etcétera, etcétera, sobre esos temas. Sí, en el artículo este que se publica en una revista de la Universidad de Bolonia, por tanto es un artículo que desgraciadamente no está en castellano y quizá no esté en revistas muy asequibles, se hace un análisis de la evolución de la didáctica y una parte del artículo trata de la evolución en la universidad, ¿no? Desde que se creó el área a finales de los 80, a principios de los 90 hasta la actualidad. En el ámbito cuantitativo, que es uno de los aspectos que se explican en el artículo, basándose fundamentalmente en alguna tesis doctoral que se ha realizado y alguna investigación que se ha realizado, pues se produce una sorpresa tremenda en el ámbito internacional. Es que probablemente en España, en ese ámbito de publicación de artículos y de realización de tesis, estemos en un lugar puntero en el mundo. Yo creo que solo está por delante en artículos de impacto Estados Unidos, me parece. Y en tesis doctorales, pues yo diría que hemos pasado de las dos primeras que se leyeron en la Universidad de Barcelona, yo diría que en el conjunto de España, en el año 90, que tuve el honor de codirigir con el profesor de psicología Mario Carretero, y entonces aprendí a hacer investigación de la mano de un psicólogo, como he dicho antes, hasta que eran dos tesis, de Carmen Guimerá y otra profesora de instituto, pues la línea ha sido tan ascendente que en este momento, no tengo el dato delante, probablemente estaríamos hablando de entre 300 y 400 tesis doctorales, es decir, que la evolución ha sido absolutamente vertiginosa y se siguen haciendo tesis doctorales. Nosotros en la Universidad de Barcelona en este momento tenemos como unas 10 tesis en marcha todavía, ¿no? Te digo todavía porque tenemos poca capacidad de admitir más doctorandos. No es porque no tengamos demanda, es que no tenemos capacidad de dirigir más. No tenéis suficientes profesores. No hay suficientes profesores porque afortunadamente la exigencia actual para dirigir una tesis en el sistema universitario es muy alta, no puede dirigir. O sea, normalmente yo he sido director del programa de doctorado durante estos años, de 600 profesores solo había 32 que podían dirigir tesis en didácticas. No de historia, sin todas las didácticas. Es decir, que la exigencia es muy alta. Claro, eso también tiene una contrapartida, que hay mucha gente que quisiera hacer la tesis, pero que no puede ser admitida porque no tenemos capacidad para más. Eso es un dato que habla de lo que estábamos refiriendo, y es que el área de conocimiento de didáctica de la historia ha crecido mucho en cuanto a capacidad de producción y en cuanto a capacidad de atracción de futuros investigadores. Y si yo fuera un profe de historia, que acabo de salir de la facultad, ¿qué revistas punteras de referencia me recomendarías para consultar, para estar al día de todo lo que se hace didáctica de la historia? A ver, la revista de divulgación específica que hay, digo de divulgación, que no de investigación, sino de divulgación, que es específica de didáctica de la historia, es una revista que edita una editorial catalana que se llama Graó, y la revista se llama Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Esa revista, que fundamos hace 25 años y hemos superado, este último número es el número 100, es, yo diría, el órgano más constante, y es trimestral además, ¿no?, que existe en el ámbito, digamos, de lengua castellana.
Luego hay otras revistas también similares, por ejemplo, en Suiza hay una revista que se llama el Cartable de Clio, que sería parecida a Iber, que publica la Universidad de Ginebra y que es online y que también tiene una divulgación que tiene la ventaja que ves un poco lo que se hace fuera de España, es decir, sobre todo en Italia, Francia, Suiza y un poco Alemania. Luego hay alguna revista que incorpora también cosas de didáctica de la historia, pero ya de investigación, no tanto de divulgación, como es una enseñanza de las ciencias sociales, que edita la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona, o enseñanza de las ciencias, didáctica de las ciencias naturales y sociales, que edita la Universidad de Valencia, que es una revista que también tiene muchos años, aunque ahí yo creo que es más. Y luego en el ámbito online hay una revista que se llama Clio, que edita un grupo de profesores, entre ellos Pilar Rivero, de la Universidad de Zaragoza, o Chimo Soler, que está en el Cervantes, que además tiene mucha periodicidad, es decir, que sale cuando toca, que hay un poco de historia, un poco de didáctica, que está muy bien. Y alguna otra, yo diría que no hay demasiadas, pero bueno. Bueno, la ventaja de que no haya demasiadas es que se pueden consultar todas con cierta... Sí, bueno, en el caso de Iber es pagando, pero porque es de una editorial comercial. Pero en el caso de Clio, por ejemplo, no. Se puede consultar online. Y luego hay, no revistas, pero hay, por ejemplo, páginas como la de Sobrino, la de Diego Sobrino, que no es específicamente una revista, aunque creo que está en Clio también, pero que también aporta muchísimos elementos, sobre todo de profesores de secundaria, y no digamos pues la revista digital que tú diriges, Educahistoria. Y no quiero tampoco ocultar la que yo hago en mi casa por los domingos, que se llama Historididáctica. No, pero es una web de referencia, ¿eh? Tiene en este momento, creo que son 4 millones de visitas, es decir, que es una revista. Esta Historididáctica no es un poco mezcla entre divulgación e investigación. O sea, que no sería una cosa así muy fácil. Pero yo les recomiendo a nuestros televidentes que la consulten, porque una de las grandes ventajas que tiene es que podrán consultar artículos que a veces es difícil de encontrar por otros caminos, porque están publicadas en universidades y que en papel no llegan a ninguna parte. No llegan la mayoría, y que tengo que decir... Hay libros. Hay libros, mira, cuando acabe uno que me parece muy bueno, que lo publicó la Junta de Extremadura. Bueno, ahora mismo, cuando acabemos esta conversación, colgaré un libro que hoy ha salido, que tiene 700 páginas, sobre aportaciones a un congreso en didáctica de la historia y la ciudadanía. O sea, que se van colgando libros. Yo esto lo hice hace años, porque veía que era muy difícil encontrar muchas publicaciones que son en papel y que, claro, tienen una difusión. Es que no se trata de comprarlas, es que no las puedes alcanzar. Y de hecho, donde tiene un éxito tremendo, como estos digamos, programas para ver las consultas de las webs, te dicen quién consulta y dónde, tiene un éxito tremendo en América Latina, porque allí, claro, allí tienen mucha dificultad en encontrar artículos, y entonces allí encuentran, a veces entras y están 25 de Uruguay consultándolo. Me imagino que el profe ha dicho, consulten eso, y los de Uruguay pues han entrado a ver. O sea, que yo diría que es una aportación, pero bueno, es una página muy humilde, muy sencilla, hecha por una persona que no sabe, no comparable a Educahistoria, que acabo de ver que tiene un aspecto fabuloso. Bueno, vamos a intentar que entre por lo menos por la vista. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y muy agradecidos porque los profesores de historia puedan conocer a través de esta entrevista muchas cosas que no sabían.